Principios de la educabilidad como objeto de la filosofía de la educación. La educación requiere de la interacción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Admitir la no determinación total implica la aceptación de su libertad y por tanto la susceptibilidad de transformación que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad. Del análisis de la lectura educabilidad se determinan los siguientes principios de la educabilidad como objeto de la filosofía de la educación. La educabilidad como categoría humana. De acuerdo con autores como Flickner, en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Por su lado, Zuviría dice, el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse, porque al nacer es un animal defectivo. Y Fermoso diría, la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. La educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicada del hombre porque supone cambio intencional. La educabilidad es cambio intencional, es decir, proposición-cognición, que se sustenta en la plasticidad de todo ser vivo. Para hablar de educabilidad, es necesario que el cambio o modificación sea diferenciado y desvinculado de las pautas fijas biológicas y pueda ser dirigido a una finalidad propuesta. Supone un cambio tal que permite ser inscrito en las coordenadas humanas. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. La opcionalidad es permanente porque las situaciones que se presentan en la vida diaria así lo requieren y no pueden hallar adecuada respuesta desde lo puramente instintivo. Existe identificación entre el proceso de autorrealización y la posibilidad de educarse. La capacidad de comunicarse que el hombre posee puede entenderse desde dos ámbitos claramente diferenciados, aunque en estrecha relación, el ámbito del saber y el ámbito de la relación personal. Genetismo y ambientalismo. La comunicabilidad de saberes se produce a través de procesos de participación y donación, que coinciden en la relación profesor-alumno, en la que interviene la comunicación personal. Son muchas las teorías que ubican la educabilidad en la dimensión psicobiológica del hombre, como principio de conducta que posibilita la educación gracias al dinamismo de estas disposiciones o principios de la naturaleza. Flickner denomina formatividad a la capacidad del hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los influjos educativos intencionales. Esta ductilidad es un modo de ser accidental que caracteriza a la naturaleza humana y que tiene fundamento biológico porque la educabilidad supone adaptación al medio ambiente. Las teorías psicológicas acerca de la educabilidad han identificado la capacidad y potencias del hombre con el ser del hombre abierto a las cosas, es decir, con su apertura óntica, donde tiene razón de ser la educabilidad, pues, según Capitán Díaz, las potencias con sus procesos constituyen únicamente la infraestructura psíquica de las superaciones espirituales. Según Castillejo, la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, en definitiva del hombre, no es ilimitada ni infinita. Es obvio que la carga genética, filogenética y ontogenética determina el límite, pero este, en términos absolutos y relativos, nos es desconocido porque la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. De acuerdo con Cavalli, solamente la interrelación de ambos vectores, genéticos y ambientales, pueden permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. Educabilidad en el espíritu del hombre.
Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Como lo define San Cristóbal Sebastián, la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. La educabilidad es tal en cuanto que el hombre, espíritu, está abierto por su libertad ontológica. Al proceso de su propia constitución, Max Scheler asigna al espíritu las siguientes cualidades: libertad o autonomía existencial frente a la presión de lo orgánico, apertura al mundo que le rodea y objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Mientras para Fermoso, el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial, ni estar preparado ni determinado de antemano. San Cristóbal afirma que las teorías espiritualistas asignan 3 características fundamentales a la educabilidad personal, relacional y activa. Es personal porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre. Es relacional porque la educabilidad posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas, lo que es reforzado por Capitán Díaz. Es activa por la operatividad que posibilita. La realización del espíritu humano no se adquiere, sino que se actúa. La educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu. Conclusión personal. De acuerdo con los argumentos expresados en la lectura La educabilidad, se puede inferir sobre viabilidad y factibilidad de que el hombre pueda llevar a cabo su proceso de formación con fundamento en la filosofía de la educación como orientadora para el desarrollo de la teoría educativa, con el fin de lograr que este proceso de enseñanza-aprendizaje contenga las características de calidad y eficiencia, de manera que se fomente la formación y desarrollo de los estudiantes con un pensamiento amplio y sistémico de la filosofía de la educación que contribuya a una mejor valoración y comprensión de la problemática educativa. A mi juicio, es de suma importancia la implicación del derecho a la educación intelectual y moral como algo más que un derecho a la adquisición de conocimientos, sino más bien como un derecho a forjar instrumentos espirituales, cuya edificación exige un ambiente social específico que no es de sumisión verbigracia, la educación como una condición formadora necesaria del propio desarrollo natural, el derecho al desarrollo en función de sus posibilidades y la obligación que adquiere la sociedad de su transformación en prácticas efectivas y útiles. Otro aspecto importante en la constitución de la personalidad como carácter dinámico de la educabilidad de los estudiantes es la interiorización de las influencias heteroeducacionales, tales como la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico o comunicacional, como aspecto enriquecedor del desarrollo personal, posibilitando la conversión de las potencialidades en hechos. Igualmente, gracias a la intencionalidad del proceso educativo, la educabilidad facilita al hombre el acceso a las posibilidades de autorrealización. Igualmente, gracias a la intencionalidad del proceso educativo, la educabilidad facilita al hombre el acceso a las posibilidades de autorrealización. En relación con mi experiencia profesional, la educabilidad ha constituido factor fundamental para el desarrollo de las labores encomendadas, gracias a la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, lo que ha conllevado a la adquisición y aplicación de un pensamiento crítico y amplio, que ha contribuido a un gran desempeño en diversos campos del mismo, generando valor agregado en forma permanente, lo que se traduce en que la realización de las diversas actividades se realicen en forma placentera y, por supuesto, con los consecuentes beneficios a nivel profesional y personal.